Alabanzas al Cordero Eterno. Segunda de Timoteo capítulo 1. Sí, Señor. Gloria a Dios. Alabanzas a Dios. Alabanzas a Dios. Damos lectura desde el versículo 7 en adelante. Segunda de Timoteo 1, 7. Leemos las Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey Salvador, a quien damos honor, culto, alabanzas y adoración, por el cual venimos a ti, Padre Santo, reconociendo los méritos de Jesucristo. Que por los méritos de Jesucristo tú has manifestado la gracia para alcanzarnos, perdonarnos y hacernos parte de las promesas. Te agradecemos profundamente, oh Dios Todopoderoso, tu propósito y tu plan con nosotros. Ayúdanos a entender la lección, la enseñanza que has separado para nosotros en esta hora. Que podamos recibirla con humildad de corazón. Aleluya. Entendiendo, buen Dios Todopoderoso, que todo viene de ti y nuestra victoria se llama el Señor Jesucristo. Gracias, Padre amado. Te damos por el Señor Jesucristo, quien merece toda gloria y toda honra, ahora y siempre, buen Dios. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Alabanzas a Dios. Aleluya. Hemos venido hablando sobre la gracia y los beneficios de la gracia. Y la última vez que estuvimos reunidos hablamos de la herencia como un beneficio de la gracia. Nosotros somos herederos, hermanos, de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de ser herederos de Dios, en nuestra mente finita no puede recibir, no puede abarcar en el pensamiento todas las cosas que están envueltas en esa herencia. La Biblia nos dice como un pensamiento central absoluto que somos herederos de Dios. Y nos menciona algunas cosas de las cuales nosotros
heredamos por ser hijos de Dios. Pero con todas las cosas que la Biblia dice de que somos herederos y que heredamos, nuestra mente finita no puede abarcar, no puede entender a cabalidad todas esas cosas que la Biblia nos enseña. Y hay varias razones, por supuesto, hay varias razones por las cuales no podemos abarcar, entender todas esas cosas. Nosotros vivimos en el tiempo y el espacio, la limitación del tiempo y la limitación del espacio, la limitación de lo que los sentidos naturales nos dictan, la limitación de lo que la vida natural nos pone, la limitación de la sujeción de esta naturaleza humana caída precisamente al siglo. Todas esas cosas nos impiden abarcar, entender a cabalidad las cosas que están involucradas en la herencia. Por supuesto. El apóstol San Juan dice que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. El apóstol también nos dice a nosotros que en aquel día conoceremos como somos conocidos ahora. Esos pasajes nos dan luz y nos dejan saber de que va a llegar un día en que sí vamos a abarcar en el pensamiento, vamos a abarcar completamente todo lo que está involucrado en la herencia. Ahora se nos ha dejado la responsabilidad de tratar de entender lo que la Biblia nos dice solamente por la fe. Solamente por la fe, hermanos. Y la fe es dependencia, confianza y dependencia total. Yo no me canso de repetir estas cosas, porque la repetición es un recurso pedagógico, nos ayuda a recordar, Gloria a Dios. A través de la fe nosotros podemos participar a la dimensión que sea, a la dimensión que estemos preparados para entender o a la dimensión que el Señor ha intencionado que nosotros podamos entender. La fe es necesaria. Sin la fe no podremos entender nada, absolutamente nada. Pero hablábamos la semana pasada de la herencia como un beneficio de la gracia. La gracia y los beneficios de la gracia, les dije también la semana pasada que no fueron un plan de última hora. Es el propósito de Dios, es el plan de Dios eterno. Y dentro de ese plan eterno, de que Dios lo hizo así, hay un propósito, o hay varios propósitos. De que nosotros fuésemos salvos por la gracia y que recibiésemos la herencia, o las herencias, o las dimensiones de la herencia de esa gracia bendita. Efesios capítulo 1, versículo 11, dice ahí donde nos quedamos la semana pasada: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Gloria a Dios. Nosotros fuimos predestinados, o sea, Dios determinó en Cristo Jesús que nosotros íbamos a recibir una herencia. Y que esa herencia era un beneficio de la gracia. Y la gracia, por esa misma gracia, nosotros íbamos a recibir el regalo de la justificación. Y como somos justificados, como un regalo que Dios nos da para poder salvarnos, somos justificados, cuando Dios nos mira a nosotros, nos mira como si nunca hubiésemos pecado. Aunque fuésemos o aunque seamos el pecador más impedernido que existe sobre la faz de la tierra, Dios nos mira como si nunca hubiésemos pecado.
Porque nos está mirando a través de la justicia de Jesucristo. Aleluya. Nos está mirando a través de los méritos de Jesucristo. Bendito sea el dulce nombre del Señor Jesús. Aleluya. Y al mirarnos a través de los méritos del Señor Jesucristo, nos ve a nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Nos ve como que merecemos. Él nos mira como que merecemos la gracia y como que merecemos los beneficios de la gracia y como que merecemos la herencia, aunque no lo merecemos. Porque desde Adán para acá nosotros nos convertimos en enemigos de Dios. La desobediencia convierte al ser humano en un enemigo de Dios. Pero porque Él expresó gracia para con nosotros, esa gracia habilita a Dios, por así decirlo, habilita a Dios para mirarnos como si nunca hubiésemos pecado. Nos ve justos, como si nunca hubiésemos pecado, y que merecemos la herencia que Él separó y que nos dio. Nos dio por constituirnos en hijos de Dios, una herencia. La pregunta que yo hago es, ¿con qué propósito Dios hizo todas esas cosas? Y nosotros, en base a lo que hemos venido hablando de la justicia y del pecado, entendemos que uno de los propósitos es de salvarnos para librarnos del infierno. Librarnos de condenación eterna, porque el infierno es real. Aunque Dios no hizo el infierno para el ser humano, lo hizo para el diablo, pero el infierno está ahí, es una realidad. El lago de fuego es una realidad, es un lugar de tormento eterno, donde la gente vive separado de Dios. Hay alguien que dijo, pero Dios no puede ser omnipresente porque Dios no está en el infierno. Bueno, su ira está allí. La ira de Dios está en el infierno. Entonces Dios está en todo lugar de una forma u otra. Pero ese lugar no fue hecho para nosotros los seres humanos, fue hecho para Satanás. La justificación nos libra de ir a ese lugar y contestamos la pregunta, ¿cuál es el propósito de darnos gracia? ¿Cuál es el propósito de hacernos herederos? Una de las razones es librarnos de condenación eterna. Imagínense ustedes, queridos hermanos, un lugar que cuando los seres, ya sean angelicales, partiendo de Satanás para abajo, o los seres humanos que vayan a ese lugar, nunca más podrán salir de ese lugar. La Biblia dice que el gusano no muere en ese lugar. La Biblia nos enseña a nosotros que las tinieblas ahí son tan extensas y espesas. No hay luz. Qué horrible lugar. Donde esos seres están ahí por la eternidad maldiciendo, algunos perdieron la capacidad de usar la lógica, la conciencia, el pensamiento, lo pierden. Pero están ahí, sufriendo eternamente. ¿Qué lugar más terrible ese, queridos hermanos? Donde se manifiesta en ese lugar, en la eternidad, la ira terrible de Dios. El propósito de justificarnos es para librarnos a nosotros que no vayamos a ese lugar. El Señor merece gloria, ¿verdad que sí? Yo merecía ir a ese lugar. Yo no sé cuántos de ustedes merecían ir a ese lugar. Yo merecía ir a ese lugar. El Señor se me apareció y me dijo, yo quiero ser tu amigo. Y me salvó, me perdonó de mis pecados. Y me dio al Espíritu Santo para que esté conmigo todos los días y me ayude a vivir la salvación, Para que yo no tenga que ir a ese lugar terrible. Eso es un propósito. Pero hay otros propósitos. Hay otros propósitos.
La semana pasada le dije en el versículo 12 de Efesios 1 que nosotros tuvimos herencia en Él, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin o con el propósito de que seamos para la alabanza de su gloria. Ese es otro propósito. Para que nosotros seamos conforme para que seamos para la alabanza de su gloria. Hermano, Dios habita en medio de alabanza. Hay unos seres que el Señor creó, que lo único que ellos hacen alrededor del trono de Dios es alabar a Dios. Un evangelista cuenta una experiencia que él tuvo. Él dice que el Señor lo llevó al cielo y le dieron un tour por el cielo, y el que lo llevaba dándole el tour lo llevó para que mirara el altar de Dios. Y él vio esos seres que daban vuelta alrededor del trono y decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. Eso es lo que ellos decían, alabando al Señor. Ese ángel le dijo a ese evangelista: ¿tú sabes por qué ellos dicen santo, santo? Cada vez que dan una vuelta al trono dicen santo, santo. Él dijo: no. Y él le contestó el ángel: porque cada vez que ellos dan una vuelta al altar, al trono de Dios, y miran hacia Dios, ven algo diferente de Dios. ¿Cuándo fueron creados esos seres? Tal vez fueron de los primeros seres que crearon, pues son serafines. Tal vez fueron de los primeros que crearon. Trillones, cuando hablamos de tiempo y el espacio, tal vez trillones de años, de que fueron creados, ellos están mirando al trono y viendo algo diferente en Dios. Hermanos, yo no sé si usted puede meterse eso en la mente y entenderlo. Yo no puedo. No me cabe eso en la mente, cómo es algo diferente en Dios. Bueno, ese es nuestro papá. Ese es nuestro papá. Que por gracia, aleluya, Él nos hizo sus hijos. Por los méritos de Jesucristo nos hizo sus hijos. Aleluya. Con el propósito de que siendo hijos de Dios podamos ser para la alabanza de su gloria. Cuando esos seres miran a Dios y ven algo diferente en Dios, alaban a Dios. Alaban a Dios. Nosotros somos hechos para que Él pueda ser alabado. Gloria a tu nombre, Señor amado. Eso es otro propósito de por qué. La expresión de gracia para nosotros y beneficio de la gracia, el propósito para que seamos alabanza de su gloria. Pero yo quiero que usted vaya conmigo o regrese conmigo donde leímos al principio en 2 de Timoteo capítulo 1. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Antes de ir a la epístola de Pablo a Timoteo, quiero leer un versículo en Romanos 8:28. Romanos 8:28, que dice, es un texto que nosotros lo citamos mucho y a veces lo mal citamos.
El texto dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. A veces nosotros decimos que todas las cosas obran para bien. Eso no es lo que dice el texto. El texto dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Hay algo que no puede obrar, no necesariamente puede obrar para bien para nosotros, pero Dios puede utilizarlo para que nos ayude a bien. Porque lo que estamos hablando es de la soberanía de Dios. La soberanía de nuestro papá. Nosotros tenemos un enemigo que se llama diablo, lo conocemos como diablo y Satanás, que nos ataca. El interés de él es quitarnos del medio. Tenemos otro enemigo que se llama mundo. Y tenemos el peor enemigo de todos que se llama yo. Ese es el peor enemigo, es peor que el mundo, es peor que Satanás. Ese enemigo que se llama yo es peor de todos. La naturaleza humana caída que está con nosotros. La carne, el viejo hombre que todavía está con nosotros. Y esos tres enemigos a veces hacen alianza. Los tres hacen alianza para que nosotros no alcancemos la bendición de Dios. Para que nosotros no seamos ministrados, para que nosotros no seamos consolados, para que nosotros no nos acerquemos, para que nosotros no recibamos las bendiciones, para que nosotros no crezcamos en la fe, para que nosotros no nos consagremos, para que nosotros no estemos preparados para aquel día, para que nosotros no seamos para la alabanza de la gloria de Dios. Esos tres enemigos a veces se unen con ese propósito, quitarnos del medio, para que recibamos disciplina de Dios. Y si es posible hasta juicio. Pero nosotros tenemos un papá. Aleluya. Dentro de las personas de la Trinidad, ese papá se llama el Padre. Aleluya. Que por causa de Jesucristo nos hizo sus hijos. Entonces, como somos sus hijos, como hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, como somos llenos del Espíritu Santo, gloria a Dios, sellados con el Espíritu Santo, Pablo dice que sabemos que a los que aman a Dios, porque eso es otro propósito, queridos hermanos, de la gracia y de la herencia y de lo que Dios hizo, es para que nosotros podamos amar a Dios. ¿Y para qué podamos amar a Dios? Porque la caída del ser humano, la caída de Adán ha dicho que la naturaleza humana caída es de continuo al mal, separándose de Dios, no mostrando amor a Dios. Por eso escribió que el primer mandamiento que se escribió fue ese, que ama a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, amarlo. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces dice Pablo que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Si yo amo a Dios, todas las cosas me van a ayudar a bien. Todas las cosas, las buenas y las malas. Dios va a hacer que me ayuden a bien. Aunque las haga el enemigo, Dios va a hacer que me ayuden a bien. Aunque sean errores míos de mi naturaleza humana caída, tal vez hasta de mi desobediencia, si yo amo a Dios con todo mi corazón, Él va a hacer que esas cosas me ayuden a bien. Porque aunque yo sea un cabeciduro y a veces no preste atención al Señor, pero como yo lo amo, yo voy a venir a visitar a Dios todos los días y a hablar con mi papá. Santo, aleluya. Todos los días yo voy a sacar tiempo para hablar con mi papá, aleluya. Yo voy a sacar tiempo para que Él me hable a mí. Y si yo hago esas dos cosas, aunque yo cometí un error, un tropiezo, inclusive hasta veces pecado, yo voy a venir a Dios. Yo voy a venir a Dios todos los días a hablar con Él.
entendiendo mi necesidad, entendiendo mi flaqueza y entendiendo que sin Él nada puedo hacer. Y si yo hago eso, Dios va a hacer que todas las cosas me ayuden a bien. Porque inclusive hasta de mis tropiezos Dios va a sacar provecho para que yo aprenda. Pablo le dice a los corintios, nosotros en Asia tuvimos unos momentos bien difíciles. Fuimos abrumados a tal manera que perdimos la esperanza de conservar la vida. Y él dice, pero eso nos pasó para que aprendiéramos a confiar en Dios y no en nosotros mismos. Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien. Quítame este aguijón, Señor. No te lo voy a quitar. ¿Sabe por qué no te lo voy a quitar? Porque te va a ayudar a mantenerte balanceado. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si amamos a Dios. Si amamos a Dios. Ok. ¿A quiénes entonces son los que todas las cosas les ayudan a bien? A los que aman a Dios. Y de los que aman a Dios, ¿a quiénes? Pablo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quiénes son esos? Versículo 29. A los que antes conoció. A los que antes conoció. ¿Antes cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cómo los conoció? Pedro dice en 1 Pedro 1:3, conforme a su conocimiento anticipado nos conoció. A esos que él vio en su conocimiento eterno y perfecto, los predestinó, determinó que ellos serían conforme a la imagen de su Hijo. Usted ama a Dios. Usted ama a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos pueden decirle al Señor ahora mismo, Señor, te amo? Dígalo, que salga de lo profundo de su espíritu. Señor, yo te amo, aleluya. Sama constarima. Usted ama al Señor. Dios hizo un propósito en sí mismo, un designio, deseo, una intención. De eso nos habla a propósito, designio, deseo, intención, de hacerte a ti conforme a la imagen de su Hijo. Y por supuesto, queridos hermanos, la semana pasada les dije, o la trazada les dije, que nosotros no somos a la imagen de su Hijo porque tenemos las facciones físicas de Él. Pero sí tenemos que tener las facciones, y le uso la expresión físicas, de su naturaleza, de su persona, de su carácter, de su palabra, de su obra. Esa imagen sí tenemos que tenerla. Porque eso es intención de Dios. Eso es propósito de Dios para con nosotros. Que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Aleluya. Gloria a Dios. Conviene entonces a nosotros que nosotros nos preguntemos, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor en tu lugar, en una circunstancia, en cualquier circunstancia dada? Mientras caminamos. Mientras vamos a encontrarnos con Él, aquí en el tiempo y en el espacio, nos encontramos con situaciones, y en situaciones que a veces son contrarias a su persona y conforme a su carácter. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué haría el Señor en mi lugar?
Me gustaría si pudiéramos hacer un ejercicio de que ahora nos paráramos un momento, no que se pare de esos asientos, sino que nos detuviéramos un momentito e hiciéramos una mirada hacia atrás, aunque sea media hora atrás, una hora, 3, un día. Miráramos atrás. ¿En qué circunstancia te encontraste? ¿Y en qué circunstancia me encontré yo? Que no pregunté qué haría Cristo en mi lugar. No pregunté, sino que dejé que mi naturaleza humana dictara la expresión en ese momento. En vez de yo mirar hacia adentro y decir, Señor, ¿qué harías tú en este lugar? Ayúdame. No lo hice, sino que dejé que mi naturaleza humana fuera que dictara el proceso. Y como no dejamos y no nos preguntamos qué haría Cristo en mi lugar, fallamos en que la imagen de Cristo se vea en nosotros. Y mire, el deseo, el propósito de Dios no es el único. Yo les acabo de mencionar otros propósitos, pero ahora estoy hablando de la imagen. Propósito de Dios es que en nosotros, todos los días se pueda ver la imagen de Jesucristo. Todos los días. A cada momento se pueda ver la imagen de Jesucristo. Un ejemplo de eso, y es un ejemplo medio vago, pero es un ejemplo que nos da a nosotros luz de lo que el Señor quiere de nosotros. Apresaron al Señor Jesucristo, lo llevaron ya para ser crucificado y estaban los discípulos fuera y Pedro estaba calentándose en el fuego y le dijeron, tú te pareces. ¿Por qué se parecía a él? Porque hacían 3 años y medio que estaba con Jesús. Escúcheme bien. Todavía no se había completado, no se había hecho la redención, el sacrificio de redención. Cristo no había muerto todavía, no había resucitado. El Espíritu Santo no había descendido, no habían sido sellados con el Espíritu Santo todavía. Mas, sin embargo, simplemente por estar con el Señor Jesucristo 3 años y medio, se le habían pegado algunas cosas a Pedro. Tú te pareces a él. Tú hablas como él. Tú vistes como él. Y lo presionaron tanto con la imagen del Señor Jesucristo hasta que él no resistió. Y se salió la naturaleza humana caída, se salió. El gorila se salió. Y dice el escritor sagrado que maldijo. Esa no era imagen del Señor. Esa maldición no era imagen del Señor. Pero lo que se estaba viendo era unos aspectos de la imagen. Ahora, hermano, eso fue Pedro. Todavía no se había completado la redención, el proceso de redención. El Espíritu Santo no había descendido. Nada de esas cosas se había completado. Si Pedro y los discípulos pudieron experimentar ciertos aspectos de la imagen de Cristo en ellos, cuanto más nosotros. Ya se completó la redención. Cristo murió y resucitó y el Espíritu Santo descendió y fuimos sellados con el Espíritu Santo. Él vive en nosotros, dice Pablo. Somos templo del Espíritu Santo. Cuanto más en nosotros, aleluya, puede expresarse la imagen del Señor. Ese propósito de Dios de que se exprese en nosotros la imagen del Señor. ¿De quién depende? No depende del Señor ahora. Ahora depende de nosotros. Ahora depende de nosotros. ¿A qué dimensión nosotros vamos a dejar que la imagen de Cristo se vea en nosotros? ¿A qué esfera nosotros vamos a dejar que la imagen de Cristo se vea en nosotros? Y yo pienso, queridos hermanos, que esto es una dinámica de conciencia, de voluntad. No simplemente de fe, sino también de conciencia, de voluntad. Yo tengo que
ser consciente de quién soy como hijo del Señor. Y tengo que expresar mi voluntad por encima de las demandas de mi naturaleza humana caída. Yo tengo que decirle a la carne, ahora te sientas, ahora te callas, ahora no te quiero oír. Y expresar la voluntad que muestra la palabra del Señor y expresarla. Porque yo quiero que la imagen de Cristo se vea en mi vida. Amén. No sé si me estoy dando a entender. Segunda de Timoteo. Versículo 9. Recuerden, Pablo dijo allá en Romanos 8 que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme al propósito son llamados. El propósito de Dios, su designio, su intención, sus deseos son llamados. Porque Él nos predestinó para que fuésemos conforme a la imagen de su Hijo. Pablo dice acá en 2 Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. El llamamiento nuestro es un llamamiento santo, queridos hermanos. El enemigo se ha empeñado que el cristianismo es una religión como otra cualquiera. El siglo se ha empeñado que el cristianismo es una religión como otra cualquiera. Hermanos, el cristianismo no es una religión. En el mundo hay muchas religiones. Ninguna religión tiene lo que tiene el cristianismo. Ninguna. Nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. Quiere decir, por eso estoy hablando de que el cristianismo no es una religión ni es conforme a ninguna otra religión. No lo es. Porque aquí dice el apóstol San Pablo que nos llamó no conforme a nuestras obras. Y la religión, eso es lo que dice. Las obras que nosotros hacemos para llegarnos a Dios. Eso es religión. Lo que nosotros hacemos para llegarnos a Dios. Cristianismo es lo que Dios hizo para que nosotros nos lleguemos a Dios. Por eso dice Pablo aquí que Él nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito. Quiere decir que Dios tenía un propósito de llamar un pueblo y hacer un pueblo para que fuésemos herederos, para que fuésemos alabanza de su gloria, para que fuésemos imagen de su Hijo. Aleluya. Ese es el propósito de llamarnos. Y Pablo dice aquí en el versículo 9 que nos llamó conforme al propósito suyo y la gracia. La gracia lo habilitó para hacernos ese llamado. Aleluya. Gloria a Dios. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Se fija que la gracia no fue un plan de última hora, ni un plan B. No, la gracia fue un plan eterno. Antes de crear todas las cosas, Dios determinó que iba a salvar a aquellos seres hechos menor que los ángeles que iban a caer. Él los iba a salvar por su gracia. Su gracia. El deseo, su buen deseo, su buen anhelo. Aquella gracia que se manifestó antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo apareció, y cuando Cristo apareció, Cristo era la gracia encarnada. La gracia de Dios encarnada. No era, es. Cristo es la gracia de Dios encarnada. Aleluya. Por eso los apóstoles, especialmente Pedro, que menciona los escritos, los evangelios, tú te pareces a él. Tú hablas como él. La gracia de Dios encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Esa gracia, que se llama el Señor Jesucristo, quitó la muerte. Quitó la muerte. Y sacó a luz la vida e inmortalidad. Gloria a Dios.
Eso de que quitó es que inactivó, inmovilizó la muerte. Aleluya. Y trajo a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Hermanos queridos, por eso es que estoy diciendo que el cristianismo no es una religión. Ninguna religión habla de las cosas espirituales y eternas y de Dios como nosotros los evangélicos. Nadie. Porque a nadie se le ha entregado eso, sino solamente a un pueblo que se llama la iglesia del Señor Jesucristo, los cristianos, que hablan del evangelio, aleluya, predican el evangelio, enseñan el evangelio, viven el evangelio, del cual yo fui constituido predicador y apóstol, maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. ¿Cuántos saben a quién le han creído? Te diga siempre eso, yo sé a quién le he creído. Aleluya, siempre confiese la palabra del Señor, confiese lo que usted es en Cristo Jesús. No lo diga simplemente como un cliché, como una práctica simplemente religiosa. No, dígalo con conciencia, yo sé a quién le he creído. Yo sé lo que Él me ha dicho, yo sé lo que Él ha hecho en mí, yo sé lo que Él tiene para mí. Gloria a Dios. Estoy seguro, versículo 12, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿De qué Pablo está hablando ahí? Mi depósito. Está hablando de cuando usted va al banco y usted hace un depósito de dinero. Hay un depósito. Ok. Aquí él dice, yo estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. O sea, la confianza que yo he puesto en Él y la dependencia que yo he puesto en Él. Es por eso, no sé si me estoy dando a entender, hermanos queridos, es por eso que yo repito que la fe es confianza y dependencia en la persona, en el carácter, en la palabra, en la obra del Señor Jesucristo, porque eso es depósito en el cielo. Cuando nosotros vivimos de esa forma, con esa dependencia y esa confianza en la persona de Jesús, en el carácter de Jesús, y lo mostramos, aleluya, lo mostramos en nuestra manera de vivir, esa confianza y dependencia en su palabra y en su obra, eso es un depósito en el cielo. Y Pablo dice, yo soy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, la confianza que yo tengo y he tenido en Él. Pero Pablo dice más. Le dice a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Retén la forma. Hermanos, enseñanza es doctrina y doctrina es enseñanza. ¿Qué quiere decir doctrina? Quiere decir enseñanza. Pero la Biblia usa la palabra doctrina en un contexto a veces que es diferente de meramente enseñanza, sino que es enseñanza fundamental. Cuando habla de doctrina, está hablando de enseñanza fundamental, o sea, que se necesita para la salvación. Es parte de lo que nosotros hemos recibido para la salvación. Entonces, esa doctrina que se nos ha entregado a nosotros, cuando se comparte, toma ciertas formas. Toma ciertas formas. A veces toma forma de teología, a veces toma forma de dogma, a veces toma forma de simplemente, dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, a veces toma forma inclusive hasta de protocolo. Formas. Por eso Pablo le dice a Timoteo, retén las formas de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pablo dice, yo estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito, pero a Pablo viene y le dice a Timoteo, tú guarda el buen depósito. Quiere decir que hay un depósito que nosotros tenemos allá, pero hay un depósito que Dios ha puesto aquí. Qué bueno es el Señor, ¿verdad que sí? Él tiene un depósito nuestro y lo está separando para aquel día. Pero Él también ha puesto un depósito en nosotros.
¿Por qué? Es parte del propósito. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de su Hijo. El depósito que Dios puso en Cristo Jesús. Hermanos, Dios puso toda la confianza en Jesucristo. Para que pudiera haber redención, Él puso toda su confianza en Cristo Jesús. Él sabía que Cristo no iba a fallar. Y conste, no estamos hablando de la naturaleza divina, del verbo. Estamos hablando de la naturaleza humana de Jesucristo. Él puso su confianza completa en Cristo Jesús. Él sabía que Cristo iba a cumplir con el propósito. Pero nosotros somos hechos conforme a la imagen. Qué privilegio. Y en nosotros ha puesto un depósito. Guarda, querido hermano, el depósito que ha sido puesto. Guárdalo. Te fue dado por el Espíritu Santo. Guárdalo ese depósito. Y tiene que ver con la imagen. Tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo. Tiene que ver con la salvación. Tiene que ver con las expresiones de fe. Guárdalo. Aleluya. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 3. Estamos hablando, queridos hermanos, de la gracia y los beneficios de la gracia. Efesios 3. Aleluya. Efesios 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio? ¿De qué misterio está hablando Pablo? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. ¿De qué tiene que ver ese misterio? Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Eso era un misterio. A Pablo se le reveló. A Pablo se le reveló el misterio. No era que algo era misterioso que no se iba a conocer, sino que no era conocido. No era conocido. Pero a Pablo se le dejó a conocer que los gentiles también son coherederos. Aleluya. Miembros y partícipes de la promesa. Gloria a Dios. Eso es un privilegio. ¿Cómo y por qué Dios hizo eso? ¿Conforme a nuestras obras? No. Acabamos de leer anteriormente que no es conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito. Conforme a su propósito. ¿Y cuál ha sido uno de los propósitos? Le he dado 3 o 4 propósitos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se acuerdan de los propósitos? Pero otro día hacemos el examen. Gloria a Dios. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La religión no puede hablar de las inescrutables riquezas de Cristo. Porque son inescrutables, las riquezas son inescrutables. Eso solamente se puede recibir por la revelación que Dios nos ha dado a nosotros y por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Se pueden ir conociendo cuando se escudriñan las Escrituras. Por eso Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que encontráis la vida eterna y ellas dan testimonios de mí. Las inescrutables riquezas las pueden ver en las Escrituras. Pero si no estudian la Biblia, no estudian las Escrituras, no tienen el Espíritu Santo, no han sido lavados con la sangre del Señor Jesucristo, ¿cómo es posible que pueden conocer las inescrutables riquezas de Cristo? ¿Cómo es eso? No tiene ningún sentido. Y de aclarar, pero nosotros tenemos que cuidar, hermano. Tenga cuidado con lo que usted oye por el internet. Tenga cuidado con lo que usted le presta atención en el internet. Por favor. Porque en el internet es una plataforma que se han metido muchos demonios a hablar boberías.
a blasfemar la palabra, a blasfemar a Dios, a tergiversar las Escrituras. Usan el nombre de Cristo y usan las Escrituras precisamente para tergiversar las Escrituras. Tenga cuidado. ¿A quién usted le presta atención? Pues el mero hecho que se llame cristiano, evangélico o que va para el cielo, como se llame, no. Que lo pruebe si hay evidencia de eso. En las que está enseñando, y si va a escuchar a alguien, abra la Biblia usted. Dime qué es lo que tú me vas a decir, a ver si eso que tú me estás diciendo cabe aquí. Si no cabe, no te quiero oír más. No le preste atención a esos payasos. De aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas para. Eso es propósito. Vean propósito, versículo 10. Con el propósito de que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Qué es la multiforme sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios que se expresa de diferentes formas. De diferentes formas. Aleluya. Por eso es que Dios está capacitado, aleluya, para hacer que todas las cosas nos ayuden a bien. Porque Dios es sabio. Y en Cristo Jesús están escondidos los tesoros de la sabiduría y la ciencia. Si alguien quiere conocer sabiduría y ciencia, tiene que meterse en Cristo Jesús para buscarlas. Si no se mete en Cristo Jesús y no permite que Cristo entre a él, no va a conocer sabiduría y ciencia de Dios. Por eso tenga cuidado con lo que usted oye en el internet, las plataformas de un partido de bandidos, sinvergüenzas, que usan las Escrituras y usan el nombre de Jesucristo para tergiversar la verdad del Evangelio, hablar mentiras. Dios no viola su palabra. Dios nunca ha violado su palabra, ni nunca la violará tampoco. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. Hermanos, preste atención. Es más, le voy a decir más. Póngase el cinturón. Amárrese bien el cinturón ahí donde está sentado. Porque si no se va a caer al piso. Sea Cristo adorado para siempre. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer. La sabiduría de Dios que toma diferentes formas y es expresada de diferentes formas, sea dada a conocer. ¿A quién? A los principados, a las potestades en lugares celestiales. Quiere decir, la sabiduría de Dios, ellos no la conocían. Pablo dice, porque si lo hubiesen conocido, no hubiesen crucificado al Señor Jesucristo. Entonces Dios en su propósito hace que su sabiduría sea dada a conocer a los principados y potestades en lugares celestiales. Nosotros no luchamos contra carne ni sangre, ¿verdad que no dice Pablo en Efesios 6? Sino contra principados, contra potestades, contra malicias en lugares celestiales. Y esas creaciones necesitan conocer la sabiduría, multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo Dios determinó de que esos principados y potestades y malicias en los aires y dominios puedan conocer la multiforme sabiduría de Dios? Pablo lo dice aquí. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia. El medio que Dios determinó en su propósito usar para que los principados y potestades y dominios en lugares celestiales conozcan la multiforme sabiduría de Dios es a través de la iglesia. Qué cosa tremenda, hermanos queridos.
Nosotros necesitamos como iglesia hacer un pare. Necesitamos hacer un pare, necesitamos hacer una evaluación de las expresiones de fe nuestras como iglesia, en calidad de la iglesia. Hacer una evaluación de lo que nosotros hemos estado viviendo a nombre de la gracia. Hermanos queridos, necesitamos hacer una evaluación de cómo nosotros hemos vivido el Evangelio. Porque a veces nosotros no nos percatamos de la gran responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia. Hermano, usted sabe lo que Pablo acaba de decir ahí. Que Dios nos ha elegido a nosotros, la iglesia, para dar a conocer su sabiduría a los demonios, a los principados, a los potestades en los aires. Le voy a decir más. No solamente los principados y potestades que menciona Pablo en capítulo 6. Hay otro pasaje de la Escritura que se la leí la semana pasada, que es Pedro el que la menciona. Hablando de lo mismo, pero Pedro lo menciona. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Los ángeles se preguntan, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo que funciona? Los ángeles. Hermanos queridos, el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros, la iglesia. Y nosotros no nos percatamos, ¿sabe por qué? Porque nosotros le hemos prestado atención, estoy hablando de nosotros a través de los muchos años, le hemos prestado atención a esa falsa doctrina que se metió dentro de la iglesia de que porque somos salvos por gracia, nosotros no necesitamos hacer absolutamente nada más. Eso es una mentira del infierno, se la inventó el diablo. ¿Y cómo es que usted y yo somos el canal, el medio para que conozcan la multiforme sabiduría? ¿Hablando? No hay palabras que yo pueda decir, no hay palabras que yo pueda estudiar y grabarme en mi memoria que yo pueda utilizar para expresar la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cómo se hace eso entonces? Viviendo la fe. Viviendo el Evangelio, viviendo la relación, viviendo la obediencia, viviendo la palabra. Es la única forma en que ellos pueden saber de la multiforme sabiduría de Dios. Porque todas las cosas a nosotros nos ayudan a bien. Y eso ellos no lo entienden, pero nosotros sí lo entendemos. Porque hemos tenido una revelación, tenemos la revelación. Aquí está, queridos hermanos, y tenemos relación. Gloria a Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme, ¿se fijan? Conforme al propósito eterno. Ese era su propósito. El propósito cuando Dios nos hizo a nosotros, allá hizo su plan para hacernos, salvarme a mí, llamarme, salvarme, sacarme de donde me sacó, salvarme, perdonar mis pecados, darme el Espíritu Santo, hacerme un llamado para que le sirviera. Uno de los propósitos era precisamente para esto. Para que a través de mí se viera la multiforme sabiduría de Dios. Porque ese es su propósito eterno que Él hizo en Cristo Jesús. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos seguridad y acceso. Seguridad y acceso. Aleluya. Tenemos seguridad y acceso. Gloria a Dios. Seguridad no es, hermano, en mis obras. La seguridad es en lo que Cristo hizo por mí. La seguridad mía es en el nombre de Jesucristo. La seguridad mía es en mi relación con Jesucristo. Cómo yo vivo el Evangelio, ahí está mi seguridad. Cómo yo vivo con el depósito, qué hago con el depósito que me han dado. Cómo está mi depósito allá, ahí está mi seguridad. Aleluya. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis prisiones o de tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria.
las tribulaciones de Pablo por causa de los gentiles era la gloria de ellos. Estas cosas uno las mira así a simple vista, sin detenerse a mirarlas con detenimiento y a pensar en ellas. Uno puede decir, eso es una locura. Bueno, eso es lo que dijo el apóstol Pablo, que Dios le plujo salvar a los pecadores por la locura de la predicación. Entonces, segunda, y concluimos con esto, segunda de Corintios capítulo 6, y concluimos. Hermanos queridos, la gracia y los beneficios de la gracia. Es cierto que a nosotros no nos costó la salvación, cierto, le costó a Jesús. La inversión para nuestra salvación quien la hizo fue Dios. Y lo hizo Dios en la segunda persona de Dios, que se añadió otra naturaleza para poder hacer redención. Esa es la inversión que hizo el cielo con nosotros. A nosotros no nos cuesta, no nos costó nada. Pero a nosotros tenemos una gran responsabilidad. No es simplemente decir, Cristo, perdona mis pecados, te acepto como mi Señor y mi Salvador, yo creo que tú eres el Señor y que Dios levantó de los muertos y conforme ese texto yo soy salvo. Amén. Ya que eres salvo, entonces ahí es donde comienza nuestra responsabilidad. Porque ahora que somos salvos, ahora somos imagen del Hijo. Ahora que somos salvos, participamos del propósito, participamos de la promesa, participamos de la herencia, participamos del nombre. Ahora que somos salvos, vamos camino hacia el cielo. Ahora que somos salvos, se supone que a través de nosotros se vea la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, esas son grandes responsabilidades que nosotros tenemos. Grandes responsabilidades que nosotros tenemos por simplemente haber sido salvos por gracia. Ahora, podemos hacer algo. La persona que no quiera esas responsabilidades después de ser salvo puede renunciar a la gracia. Pero renunciar a la gracia implica ¿qué? ¿Qué implica renunciar a la gracia? Efesios, segunda de Corintios 6, 1. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Y ese ha sido el problema de la iglesia en muchos años, que recibimos la gracia de Dios en vano. Soy salvo, pues ya no tengo que hacer nada, puedo seguir viviendo como que. Hermanos, yo conozco creyentes, los conozco, personalmente los conozco, que viven hoy sin interesarse cuáles las implicaciones de sus acciones. No se interesa de las implicaciones de sus acciones, cuál sea la acción. ¿Por qué? Porque son salvos por gracia. Eso es tomar la gracia en vano. Eso es tomar la gracia en vano. No darle valor a la gracia. A nosotros no nos costó nada la salvación, pero le costó a Cristo Jesús. A Él le costó mucho. Su vida. Y los privilegios de la salvación, los beneficios de la salvación, la herencia de la salvación, el propósito, aleluya, de la gracia. ¿Por qué Dios ha hecho todas estas cosas? Yo le acabo de mencionar hoy varias razones que tienen que ver con propósito. Entonces no podemos nosotros recibir la gracia de Dios en vano, queridos hermanos. Tenemos que ser conscientes de quiénes somos, de lo que Dios ha hecho con nosotros y cuál es nuestra gran responsabilidad ahora, aquí, ahora, en el tiempo y en el espacio, antes de Cristo venir. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es? Y cumplir con esas responsabilidades. Que se vea en nosotros a Jesucristo, la imagen del Hijo. Que se vea en nosotros la multiforme sabiduría de Dios. Que se vea en nosotros la persona de Jesucristo. Que se vea en nosotros que pertenecemos al cielo, que no pertenecemos aquí, pertenecemos al cielo. Eso tiene que verse en nosotros. Es un pueblo santo, nación santa, aleluya, real sacerdocio.
Miremos el sacerdocio antiguo, cómo vivían, o se supone que vivieran los sacerdotes antiguos. Pues nosotros somos real sacerdocio. ¿Sabe por qué? Porque pertenecemos al sacerdocio de nuestro rey, sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. ¿Cómo vive Él? Bueno, no vamos a repetirlo. No vamos a repetir. Pero cuando usted pueda, tómese una libretita con un bolígrafo y vaya a YouTube, Ministerios del Vive, Pastor Pedro Rosado, y ahí va a encontrar estas enseñanzas, la de hoy que se llama La gracia y sus beneficios, parte 4. Amén. Donde aquel hermanito que está por allí toma de su tiempo para que muchos sean ministrados. Están siendo ministrados desde Venezuela hasta New Jersey, hasta Puerto Rico, a diferentes lugares están siendo ministrados por esas enseñanzas. No solamente por el trabajo que hacemos de aquí, sino por el trabajo que hace él, Agustín, que toma su tiempo para editarlo, para ponerlo en YouTube, para que muchos sean bendecidos. Y están siendo bendecidos en Centroamérica. Pero usted haga lo mismo. Saque ese tiempo, tome la libretita, un bolígrafo. Y vaya por encima de los principios que hemos dado. A refrescar la memoria con el corazón abierto para que la palabra fortalezca tu fe. Tú vas a ser bendecido por Dios. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos profundamente, oh Dios Todopoderoso, que tú nos das la oportunidad de estar en tu presencia, de cantarte. Señor, nosotros procuramos estar semanalmente aquí en este lugar para escuchar tu palabra, darte culto. Y lo que te pedimos es que nos ayudes a seguir creciendo. Nos ayudes a seguir desarrollándonos en la fe y en nuestra relación contigo. También te pedimos, Altísimo Dios, para aquellos hermanos que no pueden estar porque tienen que trabajar, que tú los alcances, que tú hagas los medios para que puedan trabajar 6 días y el primer día te lo puedan dedicar a ti, que es el día del Señor. Te pedimos con confianza, tú haces que todas las cosas nos ayuden a bien. Y tú tienes propósito, tú eres Dios de plan y de propósito. David nos dijo en el Salmo 138, versículo 8, que tú cumplirías tu propósito en nosotros. Aleluya. Cumple tu propósito con cada uno de nosotros, con los hermanos que no están. Cumple tu propósito. Que el Espíritu Santo los ayude, los tome de la mano, Señor, los ministre. Que el Espíritu Santo pueda romper toda forma de cadena, atadura, ligadura, todo obstáculo que impide el crecimiento y el desarrollo de sus vidas. Oh Dios Todopoderoso, alcanza sus vidas, Señor, para que se puedan preparar para ese día que viene. Ese día que viene. Te lo pedimos en confianza, Señor amado, entendiendo lo que nos dice tu palabra, lo que nos revela tu palabra, que salió de tu corazón. Oh Padre Santo, y te damos gracias por escucharnos y contestarnos, bendecirnos, ministrarnos, fortalecernos y ayudarnos. Gracias, buen Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor. Gloria a Dios, a quien damos honor, culto, gloria, honra, honor, aleluya, adoración, porque solo Él la merece. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén.